Wenceslao Cota, ¿cómo estás, procurador de la defensa del menor? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte y estar contigo en este espacio, contigo y con tu amplio radioescuchas que estamos ahora en internet y como siempre va a ser un gusto estar aquí contigo platicando estos temas que a todos nos duelen y que a todos nos comprometen. Igualmente, mi estimado, invitado a que vengas a cabina la otra, ¿eh? Ya sabes, digo, Por nos debes una supuesto, visita. siempre dispuesto a poder colaborar y poder informar claramente, por lo menos en lo que respecta a la Procuraduría de Protección, y con gusto, Luis Alberto, estar Obvio, contigo. obvio, claro que sí, saludos ahí a tu señor padre. Yo lo que, y son temas exactos que nos duelen, que debemos de participar todos, que basta de solo estarle pidiendo a la autoridad que haga lo que tiene que ser obvio, pero pues el maltrato a niños, hay un número ahí, un dato duro contundente que pues nos refleja lo que somos, hay que decirlo, Wenceslao, ¿cuántos niños golpeados, por quién, de qué se trata? Tenemos estadísticas, un dato importante, Luis Alberto, desde que nosotros tomamos la responsabilidad de la Procuraduría de Protección, a la fecha hemos visto que el número de denuncias se ha incrementado. Por un lado, en un 20% aproximadamente, el número de reportes que recibe la Procuraduría de Protección asciende aproximadamente a 250, 280 reportes mensuales. De ese número de reportes, hemos tenido que aproximadamente el 28% tiene que ver con maltrato físico. En lo que va del año son 341 reportes de maltrato físico a niñas, niños y adolescentes. Los datos son fuertes, los datos alarman, sí nos preocupan, pero también nos marcan una ruta y un objetivo que tenemos que alcanzar. Lograr que en Sonora los niños no sean agredidos en sus derechos, y en ese sentido la señora gobernadora ha implementado también en Sonora un sistema integral de protección a la niñez, que para ello está el CIPINA, que va a permitir coordinar políticas transversales con todas las dependencias de gobierno de los tres niveles de gobierno, y que además viene coordinada también con una política federal para pasar de una política donde vemos a los niños como sujetos de protección, o antes estaban visualizados como sujetos de protección, a verlos hoy como sujetos de derechos. En ese sentido, si nosotros enfocamos que hay derechos particulares en cada uno de los niños, como en este caso tan lamentable, el derecho a la salud, el derecho a vivir en familia, el derecho a la vida. Repetir, aquí tuvimos en ese sentido, ¿qué me decías? Si podemos volver. Perdón, sí, en ese sentido, si vemos a los niños como sujetos, en lugar de verlos como sujetos de protección, como eran asimilados o tratados antes de la reforma del 2014, ahora los vamos a identificar como sujetos de derechos. Podríamos nosotros focalizar políticas de atención donde cada uno de los derechos de los niños sea garantizado plenamente. Uno de ellos es la salud, uno de ellos es la vida, otro podría ser el vivir en familia. Te hablo de estos tres derechos precisamente refiriéndome a este caso tan lamentable que conocimos esta semana, donde una niña desafortunadamente es agredida brutalmente con lesiones muy severas, y que los que intervenimos en la parte de la protección, como es la Procuraduría, como es el sector salud, como es la propia Fiscalía, implementamos un plan de acción para que se sancione, por un lado, para que se atienda el derecho a la salud, por otro, y por parte de nosotros buscar de la mejor manera que la niña pueda retornar a un ambiente familiar seguro, o en su defecto, si esto no es posible, encontrar con los espacios del Estado un albergue provisional mientras se encuentra el espacio seguro en esa familia. A la niña, sus papás. Tenemos ya los informes, Luis Alberto, sí hay datos, la niña estaba siendo cuidada por familiares cercanos. Esto lo ha venido integrando dentro de la carpeta de investigación la gente del Ministerio Público que tiene el caso. Entonces, ese dato seguramente ya lo tienen identificado, pero por lo mismo de que se encuentra una investigación, una carpeta abierta, tendríamos que reservarnos los datos porque están en el proceso que avanzado, según los informes que he recibido, para poder acusar al juez y poder también tomar acciones y sanciones con todo el peso de la ley. Pero fue un familiar. En ese sentido, al parecer, según los indicios, indican que pueden ser los familiares.
Los familiares, decir, pero no se puede decir. No pudiera concretarlo, Luis Alberto, si me permites. Sí tenemos identificados, la niña estaba dentro de un entorno familiar. Eso sí te lo puedo comentar, no la estaban atendiendo personas extrañas. Nosotros tenemos, en base a la documentación que hemos recabado, tenemos que la niña estaba dentro de su familia extensa. Entonces, en ese sentido, las personas que estaban bajo el cuidado y que se está investigando, pues están dentro de ese marco, de esa familia extensa, pero por lo mismo que te comento, hay investigaciones, hay actuaciones que se están tomando en cuenta, partimos de un principio de presunción de inocencia, entonces tenemos que cuidar algunas formalidades y si me permites, pues dejarle a la Fiscalía y a la Agencia del Ministerio Público quien determine esta situación. ¿Qué le hicieron a la niña? ¿Qué tipo de golpes? Porque esas imágenes que circularon en redes, ¿fueron ciertas? Fíjate que desafortunadamente, por un lado, tenemos que sí las redes sociales son importantes y son aparte una llave muy buena para poder conocer los hechos. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ver a la niña y ver las imágenes, pues desafortunadamente te comento que sí corresponde. Son lesiones bastante serias. La niña presenta hematomas, presenta moretones, presenta escoriaciones en el cuerpo, tiene lesiones en los piecitos, tiene lesiones en los brazos, en la espalda, y pues tuve la oportunidad de estar con ella, de platicar. No me comentan los doctores que no presenta lesiones internas, tampoco afortunadamente presenta lesiones de tipo sexual, son al final de cuentas al parecer lesiones físicas, y el reporte que tuvimos hasta el día de anoche pues es que está estable en la niña, está evolucionando en el tratamiento, en las curaciones que le están realizando, y al parecer su estancia en el hospital infantil permanecerá todavía unos días más, hasta en tanto los médicos que la tratan pues determinen que puede darse de alta. Eso es lo importante, que está estable entonces la niña. La pena o el castigo o que al que pudiera llegar el responsable. Aquí tendría el Ministerio Público primero que determinar qué tipo de delito fue el que se provocó. En este sentido, pudiéramos hablar, por ejemplo, de lesiones que ponen en peligro a la vida. El Código Penal establece una pena de 3 a 12 años, pero al final de cuentas, los elementos que tenga el Ministerio Público y que pueda integrar dentro de esa carpeta y la acusación que vaya a hacer, pues puede modificarse. Estoy hablando de un supuesto normativo, no me corresponde a mí determinar qué tipo de delito fue el que se cometió, el que se acredita. Dejaremos esto pues en su momento al Ministerio Público para que después sea un juez quien sancione y que emita la condena correspondiente. Muy bien. La mayoría de los casos, las 280 denuncias que tienes al mes, ¿son de quién? ¿Quién los comete esos golpes, esa violencia? En un 80% se presentan dentro del núcleo familiar. Tenemos un amplio margen que son parejas las personas que viven en concubinato o que tienen los padrastros o los abuelastros, son los que presentan este tipo de situaciones. Sí hay casos donde desafortunadamente las madres de familia son también responsables o los padres de familia son responsables, y el gran número que tenemos de los factores que provocan este tipo de situaciones, en un 80% se debe a adicciones. De esos porcentajes que te comento, el 28% de agresiones físicas, tenemos un 70% aproximadamente, un 65 al 70%, que son provocadas por omisiones de cuidados o abandonos. El maltrato a los derechos de los niños. Pero como te digo, una situación, una desatención también te puede llevar a otra causa de maltrato. Lo importante es que nosotros tengamos identificados ya que existen derechos que debemos de garantizar y restituirles en lo particular, pero además debemos de seguir impulsando una política integral de protección. La Procuraduría es sin duda una instancia importante de recepción de denuncias, pero también existen otras dependencias dentro del gobierno del Estado comprometidas y con el mismo sentido de responsabilidad de atender cada una de las peticiones que hacemos para restituirle los derechos a los niños, y por ende esto abarca también gobiernos municipales, el gobierno estatal por supuesto y el gobierno federal.
ese es el impulso y el tamaño de la responsabilidad con lo que lo ha tomado la señora gobernadora, y todos los que estamos dentro de este equipo, pues lo estamos haciendo buscando hacerlo de la mejor manera, Luis Alberto. Por otra parte, te pregunto, ¿dónde pueden denunciar la gente? Me llegaron ahorita cuando anunciamos que íbamos a tener, que hay casos de violencia intrafamiliar que la gente sabe, que la gente tiene conocimiento. ¿Dónde pueden denunciar? El canal que hemos estado utilizando y que ha dado muy buenos resultados, antes la Procuraduría de Protección tenía una línea de emergencias, pero debido precisamente a este sistema se determinó que sea a través del 911 donde se presenten los reportes. Este caso, por ejemplo, lo conocimos a través del 911 y permitió desplegar acciones conjuntas entre el sector salud, entre la Fiscalía y entre la Procuraduría de DIF. Entonces aquí la invitación es que confiemos en este mecanismo, es eficaz, es expedito, podemos atenderlo de manera inmediata. Incluso la Procuraduría de Protección cuenta con una oficina dentro de las oficinas de las instancias de seguridad pública del C4 para darle una atención mayor, más especializada a este tipo de casos. ¿Puedes repetir? ¿Dónde, por favor? Es el 911. ¿Ahí? ¿Todo ahí? Sí, ahí lo Directamente. No lleva esto un peligro de dilación o algo. Es decir, al 911 tú garantizas que se da la atención porque ahí llegó el de la niña también. Sí, de hecho, y aparte, como te digo, nosotros contamos con un espacio donde el personal de la propia Procuraduría se encuentra presente atendiendo las denuncias directamente. De ahí nosotros canalizamos cualquier atención inmediata que se tenga que dar, aparte que tenemos a la mano la atención de los cuerpos policíacos y de esa manera es más eficaz la atención. De los 280, me dice Marilena Carrera, interesante aquí cuestionamiento, ¿se puede diseccionar por sexo, por edades, por ejemplo? Sí, sí lo tenemos, lo podemos diseccionar, como comentas, y con mucho gusto lo podemos compartir, Luis Alberto, no hay ningún problema. Porfa, ahí a través de nuestra amiga Yossi Robles para que nos ayude y sí ayudar a hacer mayor conciencia, porque lo que flagela también es que el 80% sea familiares o el entorno familiar. ¿Qué es eso? A ver, por último, me están confirmando por acá, sí, que hay un fiscal para niños robados de la PGR para confirmar si la niña golpeada es una niña robada, ¿es así? ¿En el Estado de México? Sabemos lo que se ha ventilado por redes sociales y sabemos que existe una investigación por parte de PGR, Luis Alberto. Nosotros estamos abiertos, estamos dispuestos a poder informar cualquier dato que sea necesario en torno a este u otro caso. Lo hemos hecho también con PGR, lo hemos hecho con la Fiscalía de Trata y por supuesto en caso de que se pida alguna información lo vamos a poder colaborar e informar lo que sea necesario. ¿No está confirmado? No se ha confirmado aún. Nosotros tuvimos comunicación únicamente de que estaban al pendiente de esa investigación y vamos a poder colaborar con ellos en caso de que sí lo soliciten. Muy bien. Te agradezco mucho, Wenceslao. Te pido mantenernos en contacto.